días cambiando el chip. A nombre de nuestro secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les damos las más cordiales las bienvenidas. Y el día de hoy recibimos a nuestra maestra Verónica Rivas Mosqueda con un tema muy padre, muy interesante, y precisamente es cambiando el chip. Ya tenemos día 24 hoy ya de nuestro reto. Ya llevamos prácticamente una cuarta parte de nuestro reto avanzado, y bueno, pues seguimos con las actividades. Y bueno, maestra, te dejamos con las cámaras y los micrófonos, todos tuyos, adelante. Muchas gracias a todas y todos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado Javi. Pues esperemos que efectivamente esta charla que vamos a tener hoy sea, nutra de alguna forma en alguno de sus contextos y, si es posible, en la mayoría de sus contextos. Pues bien, muchísimas gracias. Efectivamente ya llevamos varios retos y eso nos pone todavía en el camino de poder dimensionar qué más podemos seguir aprendiendo. Pues la verdad es que el ser humano somos una gama de experiencias y yo creo que constantemente podemos irnos compartiendo. Entonces, si están de acuerdo, voy a llevar de acuerdo la charla en unos 50 minutos aproximadamente, y al cierre de la sesión, unos 10 minutos, vamos a dar la oportunidad para algunas preguntas o comentarios y podernos retroalimentar. Bien, me indican, por favor, sí. Voy a presentar, si se logra ver completa la presentación. Excelente, pues como dice el licenciado Javier, efectivamente el tema es cambiando el chip, pero el enfoque principal es: ¿gestionas tu frecuencia emocional? Hemos escuchado mucho referente a la frecuencia cardíaca, a los síntomas, por ejemplo, de manifestaciones de algunas enfermedades físicas, pero partiendo desde la psicología, podemos dimensionar que hay varios aspectos o contextos o vivencias que vamos teniendo que, de acuerdo a la representación que le damos a esas vivencias, es la forma en cómo nos van a impactar directa o indirectamente a otras personas. En diferentes charlas lo hemos comentado que somos seres humanos biopsicosociales, es decir, que tenemos un cuerpo, y ese cuerpo oscila diferentes cuestiones, ¿no? Como comportamientos que afectan al mismo cuerpo, sus pensamientos, pero también somos emocionales y sociales. Somos desde la individualidad, que podríamos hablar desde la identidad consciente, si es que la trabajamos, y si es que trabajamos el autoconocimiento, todas las áreas del tema de la autoestima. Pero bueno, aquí es enfocarnos en la identidad consciente. Desde un ser individual ahí, no podemos dejar fuera la forma en cómo nos relacionamos colectivamente. ¿La forma de relacionarnos colectivamente tiene un impacto directo con nuestra persona? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no solamente la relación que tenemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, la forma en cómo nos autocuidamos, la forma en cómo gestionamos nuestras emociones, sino justamente estas herramientas que podemos adoptar de forma individual son las mismas herramientas que nos van a apoyar para relacionarnos con otras personas. ¿Y por qué es importante? Porque la forma en donde nos vamos desenvolviendo y el desarrollo es a través de lo social. Bien, pues entonces, priorizando el tema de ¿gestionas tu frecuencia emocional? Es la primera pregunta. Tú, como hombre, como mujer en lo laboral, como hombre en lo social, como mujer en lo educativo, como hombre en lo familiar, ¿gestionas tus emociones a título personal y gestionas tus emociones a nivel de colectividad? Obtén una respuesta para ti. Entonces, esta charla va desde este lugar. Bien. Cambiando el chip hay una terminología que constantemente mientras fui estudiando, era como muy común escuchar, bueno, es que el chip mental, ¿no? Y hacer referencia al chip mental como toda esa información, así como tenemos la memoria en las computadoras, toda esa información que se va quedando en este chip, que podríamos así como relacionar mentalmente. Y ahora podemos sumarle mayor también el chip emocional. Ahora, ¿hay huellas que se quedan en la psique? Por supuesto que sí, dependiendo de la historia, de nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia social. Hay ciertas huellas que se van colocando históricamente acá, ¿no? En nuestros pensamientos. Pero también hay huellas emocionales. ¿Cómo es que estos se van relacionando? Pues bueno, quiero partir con mencionarles estas dos posturas que vemos aquí en la pantalla. Una es partir desde el yo, desde lo individual, y cómo el yo se puede relacionar con la angustia, ¿no?
La angustia puede venir de pensamientos que son propios, pero también la angustia puede venir de afuera. La angustia puede venir por algunas representaciones que son simbólicas, pero algunas también representaciones que son reales. ¿Qué quiere decir esto? La angustia es algo que lo podemos percibir con diferentes síntomas. ¿En qué momento se convierte real y en qué momento es imaginario? Cuando estas manifestaciones se dan de acuerdo a lo que está registrado en tu huella psíquica. Es decir, podemos estar en un momento, vamos a poner un ejemplo ahorita. Si de pronto ahorita viéramos que nos dijeran, bueno, hay una alerta, están quemando determinados lugares, está en otros lugares habiendo ciertas amenazas sociales, de violencia social, pues estamos hablando que ahí es un ejercicio que es real, ¿no? Es algo que estamos pudiendo escuchar, observar, que no solamente nosotras, sino que también otras personas lo están dimensionando. ¿En qué momento podríamos decir que es una angustia imaginaria? Donde algún ejercicio de nuestra vida cotidiana o de nuestro andar en la vida relacionamos con otra experiencia anterior. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en el área laboral y de pronto tengo alguna repercusión con el tema de autoridad, que puede tener una raíz en algún otro momento, a lo mejor en el ámbito educativo o a lo mejor en el ámbito familiar, que esta relación pues fue hostil, no fue agradable, ahí se queda una huella. Esta información se queda registrada. Entonces, posteriormente, esta información se puede arrastrar o se puede jalar por alguna experiencia que tengamos en el presente, por supuesto que sí. Entonces, ahí donde se puede manifestar la angustia imaginaria. El yo habla desde la referencia de lo individual. El yo, de acuerdo a la estructura de Sigmund Freud, lo podemos determinar por yo, superyo y ello. Pero el yo es todas las funcionalidades del que el ser humano a la hora de relacionarse consigo misma y con su entorno. Entonces, en el desarrollo de la psique, el yo es primordial para dimensionar qué tanto conservas tu salud, qué tanto trabajas por tu seguridad y qué tanto por la cordura de tu personalidad. Es decir, si en este autoconocimiento tú tienes y estudias tus comportamientos, tus pensamientos, te das a esa tarea a ir analizando cómo es que se manifiestan tus pensamientos, podemos decir que tienes una identidad más consciente. Es decir, que tu yo se manifiesta a través de tus reflexiones y tú puedes ir estudiando por qué me comporté de tal manera, a ver, por qué si estoy viviendo esta experiencia la estoy viviendo de esta forma, la estoy dimensionando emocionalmente de esta forma. Estas construcciones te permiten tener una conciencia mayor del yo. Al tener esta conciencia, te permite dimensionar cuáles son las oportunidades que tienes para gestionar un cambio, ¿no? Hablando de un nuevo chip, ¿no? Para gestionar o reeducarte. Si tú dejas que esta angustia no sea consciente y que todas estas expresiones que son simbólicas, que están ahí, que están en tu historia, pero no las haces conscientes, entonces, ¿quién crees que te va a manejar? ¿Tu yo, tu identidad consciente o todas estas manifestaciones que quedan en el registro? Bien, ¿qué genera la angustia? La angustia puede ser generada por el aumento de la tensión. ¿Qué genera la tensión? La tensión se genera por todas aquellas circunstancias que tú sientes que no eres capaz de resolver, independientemente que en el contexto que estés, ya sea en la familia, ya sea en lo laboral, ya sea en la relación de pareja, ya sea en lo educativo, en lo social. Si tú te estás viendo, te estás encontrando en tu andar en la vida con diferentes circunstancias que no identificas que puedes resolver, este enfrentamiento, estas circunstancias las vas a vivir como un enfrentamiento. Y esto ¿cuál va a ser el resultado de esta circunstancia? Pues la tensión. El aumento de la tensión que te va a generar angustia. Y la angustia difícilmente te va a permitir que logres el desarrollo psíquico. Al contrario, lo que va a generar son problemas. También que genera angustia, el dolor real, el dolor imaginario. Ya dimensionamos desde dónde va lo real y desde dónde va lo imaginario. La angustia está muy asociada a la referencia del miedo. Si empezamos a trabajar el miedo como una versión para poder prestar atención a aquello que implica nuestra atención, entonces el miedo va a ser un factor que va a colaborar con nosotros para pasar alguna circunstancia que no logramos identificar
como fácil de resolver para nosotras. Espero haber sido clara aquí, si no voy a desmenuzarlo un poquito. Vamos a suponer que en este momento te estás enfrentando o yo me estoy enfrentando a una circunstancia a título familiar que es difícil de sobrellevar, que tú no sabes cómo manejar esa circunstancia. Si esa vivencia que tú estás teniendo actualmente no te permite desarrollarte o no te permite relacionarte favorablemente y tú sientes que no tienes los recursos necesarios, ya sea emocionales o intelectuales, para llevar favorablemente esa circunstancia, eso te va a generar un aumento de la tensión, probablemente, de acuerdo a tu historia, te puede provocar dolor y eso va a generar un problema, va a aumentar la angustia, te va a generar un problema. Pero si a eso le sumamos, por ejemplo, una emoción que puede ser el miedo, y entonces el miedo lo ocupamos como una herramienta de apoyo, es una alarma de algo que te está diciendo que es lo siguiente que tienes que hacer. Es decir, ese miedo te pone en estado de alerta y te permite que prestes más atención a la forma en cómo se están llevando las cosas para que entonces te dé la oportunidad de encontrar diferentes estrategias para poderlo atender. Esto se vuelve una amenaza a tu cuerpo, definitivamente, y no solamente a tu cuerpo, sino también a tu psique. Un ejemplo, en algunos momentos se ha dicho que los dolores de cabeza pueden estar relacionados justamente a conflictos que no sabes resolver. Entonces, podríamos decir que hay una energía flotante de aquello que te provoca angustia y esta energía está ahí permaneciendo y dándole vueltas porque no encuentras como la solución y entonces esto va a tener un desgaste físico, sí, pero también psicológico. Bien. Si al momento hay alguna duda o quieren como compartir algún ejemplo, experiencia que queramos compartir al final, en el chat, por favor. Bueno, entonces vamos a poner aquí en este sentido. ¿Cómo vamos a gestionar un cambio de chip o una reeducación en nuestra persona? Primero, poner enfrente una circunstancia con otra. Bien. ¿Cuáles son los costos del verte bien? ¿Y cuáles son las ganancias de sentirte y permitirte ser? Miren, en lo que yo me he enfrentado constantemente con los costos del verte bien es que están asociados mucho a la relación que se tiene con lo social. El verte bien generalmente, no en todos los casos, está asociado a la forma en cómo tú introyectas o cómo tú percibes lo que representa verte bien, el bienestar, de lo que representa el bienestar. Pero muchas veces está cimentado o sujeto de para lo que las demás personas significa verte bien o estar en bienestar, ¿no? O ser una persona de éxito o ser una persona congruente. Entonces, esta asociación en relación con otras personas, lo único que hace es alejarte de tu yo. Si tú eres la primera persona que te autoescuchas, eres la primera persona que haces y prestas atención a tus propios pensamientos, empiezas a dimensionar qué de esos pensamientos que pueden provocar dolor son pensamientos o que se posicionaron ahí en tus construcciones, pero que fueron depositados por otras personas. ¿Esto va a tener un costo? Por supuesto que sí. Vamos a imaginar esto. Si en tu historia personal, de pronto vamos a pensar en el ámbito educativo, de pronto alguna persona de autoridad, maestra o maestro, constantemente estuvo minimizando la forma de tu creatividad en el área escolar, esto tuvo una repercusión si es que tú lo hiciste tuyo. Esta imagen que aquella maestra o maestro representó en ti deja una huella psíquica, pero que al mismo tiempo se alinea con una huella emocional. Esta representación la puedes traer ahora en tu vida actual, por supuesto. Entonces, ahí la importancia de empezar pues, como quien dice, escarbar en tus pensamientos, a prestar la mayor atención. Entonces, ahí podemos dimensionar el costo, ¿no? Hay un costo en el bienestar de la persona. ¿Cuáles son las ganancias del sentirte y permitirte ser? Justamente lo contrario. ¿Hay un costo? Sí, va a haber un costo a lo mejor a título personal y va a haber un costo a título colectivo, por supuesto. Porque si por mucho tiempo tú has permanecido en una posición, en un grupo familiar o en una relación de pareja y de pronto dices, a ver, yo quiero empezar a gestionar y cambiar mi chip,
Pues entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Permitirte escucharte, y si todavía posterior a escucharte te permite ser, te permite sentir, te permites disfrutar, pues ¿qué va a ser lo que va a seguir? Empiezan los cambios en los pensamientos, a decir, ok, yo pienso esto, pero no estoy de acuerdo con que yo sea eso. Empiezas a manifestarte de forma distinta. Entonces, colectivamente van a haber foquitos para diferentes personas, como de, ah, no, a ver, espérame, esta posición puede que ya no me agrade tanto o puede que sí. Entonces, hay costos y hay ganancias. Y desde mi punto de vista y percepción, pueden haber también ganancias en el verte bien para los demás y para las demás, sí, pero son ganancias que podemos colocar secundariamente, no directamente. Bien, ahora, en esta gestión es preguntarnos también lo de frecuencia emocional, pero también lo del malestar emocional. Si eres una persona que habitualmente no prestas atención a tus pensamientos y cómo estos pensamientos se relacionan en las emociones y en la forma de tu comportamiento hacia tu persona y hacia otras personas, puede colocarse un malestar emocional. ¿Cuál es el peligro aquí? Al no gestionar tus emociones y no prestar atención a tus emociones, que puede haber un estancamiento emocional. Ahora imaginemos un lugar donde de pronto hay un cauce, un agua, y hay un cauce de agua limpia, pero en el fondo hay un lugar donde se estanca esa agua limpia, ¿no? Y en el andar de la vida cotidiana, pues hay aire, pueden caer hojas, pueden pasar personas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con el tiempo con esa agua que se quede estancada? ¿Va a permanecer limpia? Difícilmente va a permanecer transparente o limpia. El estancamiento emocional genera malestar emocional, porque son muchas emociones que están reprimidas, que llegaron ahí por pensamientos o construcciones de pensamientos o huellas de algunas experiencias asociadas con el pensamiento. Entonces, esa agua, que en el ejemplo que relacionamos, ¿cómo la imaginas con el tiempo ahí estancada? ¿De qué color se va a ver? ¿Cómo la vas a percibir? Totalmente lo contrario, cristalina. Entonces, aquí, en este versus frecuencia emocional, malestar emocional, ¿cuáles son tus metas en la vida? No tus metas laborales, ni tus metas de proyecto de tener una casa, de tener un carro, sino cuáles son tus metas en la vida, colocadas desde el transcurso de la existencia. ¿Qué representa existir? ¿Qué representa vivenciar? Mira, también la misma experiencia clínica me ha permitido darme cuenta que podemos estar viviendo en el tiempo. El tiempo no puede ser, no necesariamente tiene que ser el aquí y el ahora. ¿Cómo es esto? El aquí y el ahora tiene mucho que ver con la psicología gestáltica, ¿no? Las psicologías humanistas, de la representación de lo que puedes hacer hoy. Pero lo cierto, también de acuerdo a mi experiencia clínica, es que puedes estar haciendo cosas hoy, pero estar perdida históricamente en el tiempo. Algunas de tus vivencias que se quedaron como huellas psíquicas o emocionales en tu historia pueden estarse representando en el momento. Y entonces, ¿estás viviendo en el aquí y en la ahora? Difícilmente. Estás viviendo y transcurriendo en tu existencia en la vida, pero con huellas anteriores. Entonces, otra forma también de poner como mayor justificación para trabajar con tus emociones y tus pensamientos actualmente y fomentar la identidad consciente. Ahora, vamos a verlo cíclicamente. Tenemos dimensionado de un lado a la persona, coloquemos a la persona como un ente biopsicosocial, que aparte tiene memoria, ¿no? Acá, o a lo mejor podemos decir memoria fotográfica, pero finalmente una memoria de todos los pensamientos de su historia. Estos asociados con la representación que se dio del evento, la asociación de las emociones y esto que le permite una forma de actuar. Si vamos a suponer que en tu historia constantemente minimizaron o criticaron, por ejemplo, tu cuerpo, hay una asociación y un malestar emocional por la vivencia de cómo fue dimensionada esta estructura de lo que significaba verse bien, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que vas a tener entonces en relación con estas huellas emocionales y estas huellas psíquicas? Pues generalmente de autolesión, porque están asociadas pensamiento, emoción y acción. Bien, entonces aquí cíclicamente lo vamos a dejar por este lado. Y ahora nos vamos a ir a la otra imagen.
Ahora, ¿qué es lo que necesitamos empezar a dimensionar? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿O cuál va a ser lo que podemos ahorita tomar para poder ver aquí sobre nuestra mano todo nuestro sistema de creencias? Son lo que creemos de nosotras mismas o de cómo debemos ser. Este sistema de creencias está aquí, lo vamos a colocar aquí afuera. Este sistema de creencias se alimenta por los diferentes entornos, por el cultural, por el familiar y por el personal. El cultural, todas estas construcciones culturales de cómo es que tiene que ser socialmente un hombre, una mujer y todos estos estereotipos. Familiarmente son todas las construcciones que al interior o todos los mandatos maternos o paternos que hay al interior de una familia. Personal son todas las construcciones de cómo resignificaste tú lo que ibas viviendo. Por eso de ahí es que, por ejemplo, en una familia pueden haber 10 integrantes en la familia, 10 hijas, 10 hijos, y todos dimensionar la misma experiencia de forma diferente, por supuesto, porque el filtro de la vivencia eres tú. Entonces, tienes una vivencia, hay un filtro de esa vivencia, que son la representación de los pensamientos de lo que estás viviendo. Por consiguiente, tienes una experiencia, un resultado de aquello que viviste, y eso se coloca en tu sistema de creencias. Entonces, ¿con qué es lo que vamos a estar trabajando? Con tu sistema de creencias. Ahora, en este sistema de creencias, para ya darnos a la tarea de cambiar nuestro chip mental, para que en automático estemos cambiando el chip emocional, tenemos que empezar a identificar cuáles son aquellos focos que nos generan mayor malestar emocional, que pueden ser aquellos que generan justamente un estancamiento emocional. Cuando empiezas a trabajar con tus emociones y con tus pensamientos, puedes arrastrar o jalar alguna emoción. Tengo ya identifico, no es tan sencillo, pero identifico, por ejemplo, ¿me estoy sintiendo así? Ya estoy identificando que siento frustración, ¿no? Entonces, primero es desmenuzar entre todas las emociones, bueno, las emociones son de momento, sino entre los sentimientos son aquellos que se colocan históricamente. Las emociones son aquellas que se perciben en el momento de acuerdo a lo que estás viviendo. Entonces, revisas un sentimiento y entonces te das cuenta que está la frustración. Entonces ya colocaste la frustración. Ahora en este reto me di cuenta que lo que yo quería era empezar a hacer ejercicio, a lo mejor a caminar. Y si vamos a pensar que le queremos cambiar el chip, una reconstrucción o una reeducación es, si ya estoy poniéndome a la tarea de, voy a empezar a caminar a eso de las 6 de la tarde, que es cuando me voy a empezar a dar tiempo, ¿no? Fíjate, ¿desde dónde lo estamos pensando? Desde darle la oportunidad corta a lo que tú eres, a reserva de todo la construcción cultural. Pero si lo pones a la inversa, en primer lugar colocas realmente por qué vas a ir a caminar, si solamente va a ser para ejercitarte o va a ser para que tú te descubras en nuevas experiencias en contacto con la naturaleza o en contacto con otros seres humanos o directamente en contacto contigo mismo. Si colocas entre tus prioridades a ti como persona más como aquellos mandatos o aquellas creencias de por qué necesitas hacer ejercicio, vas a empezar a hacer higiene mental. Ahorita vamos adelante a mencionar cuáles son algunos de los puntos de la higiene mental. Entonces, ¿cuál es ese focus? El focus, primero, dimensionar las emociones que actualmente sientes, sentimientos, y saber que esos sentimientos se colocaron ahí por algún registro histórico. Entonces empiezas a arrastrar, ¿no? Pueden a lo mejor hasta empezar a caminar y empezar a sentir emociones, por supuesto, porque vas a empezar a mover tanto física como emocionalmente. Entonces, ese va a ser nuestro foco. Y empezamos a trabajar con esa emoción. Ahora, ¿cómo más podemos colocar un focus? Un foco es que, fíjate que me estoy dando cuenta que esta frustración no solamente la siento en el tema de ejercitarme físicamente, sino que también lo siento al momento de charlar con una persona, a lo mejor también cuando estoy haciendo una actividad en la casa. Y entonces identificas que una de los sentimientos que más representa tu vida es la frustración, por dar un ejemplo. Así, puedes empezar a refixar diferentes cosas. Entonces, por ahí estamos iniciando en este trabajo de empezar a cambiar el chip mental. En este focus que necesitamos utilizar, la atención. Atención constante es
Me concibo conmigo misma y no presto atención a todo el ruido cultural o social, sino a aquello que me está mostrando mi ser, la atención. La libertad de permitirte escuchar lo que sea que vaya a venir con ese sentimiento que se está manifestando. También permitirte hacerlo consciente. Es decir, estoy empezando a sentir como que ya no me está gustando, estoy sintiendo mucho malestar, permítete que salga. Esto es como cuando, por ejemplo, en una herida que podemos ver físicamente, necesitamos a veces que tallar un poquito, puede sentirse el dolor, pero para que quede realmente limpio, que pueda sanar, hay que tallar un poquito, ¿bien? Entonces, para llegar al bienestar, no quiere decir que te vas a estar sintiendo agradada todo el tiempo o agradado todo el tiempo, sino que en esta revisión de este estancamiento pueden manifestarse varias emociones o pensamientos que definitivamente no van a ser agradables. Bien, ahora, ¿qué nos puede ser útil a la hora de dimensionar cuando estamos trabajando con las emociones o con los sentimientos? Toda esta escala que podemos ver aquí de colores. El placer, si de pronto no logramos como describir qué es lo que estamos sintiendo, pues hay que darle una ojeada a qué son emociones, qué son sentimientos, identificarlas para que entonces poderlas poner en palabra. Va a ser crucial para tu trabajo con tu reeducación y el cambio del chip que actualmente tienes. Podemos aquí dimensionar agrado, altivez, valor, alegría, satisfacción, entusiasmo, diversión. Puede en algún momento que puedas sentir emociones que tú digas, es que no sé ni siquiera qué estoy sintiendo, como que estoy sintiendo varias cosas. Por supuesto que sí. Entonces hay que empezar a enumerar, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo esto, y vas a poner en primera escala la que mayormente estás sintiendo. Bien. ¿Cuáles son herramientas de afrontamiento a la hora que estás trabajando con el chip que ya está ahí, con todas estas creencias culturales o todo este sistema de creencias que tú ya tienes? Pues las herramientas de afrontamiento son muy útiles. ¿Cuáles son estas? Estas que mostramos aquí en la pantalla. ¿Qué te sirve? ¿Qué te apoya? Pues bueno, darle seguimiento a aquellos que estás sintiendo. No nada más se coloca tengo mi diario, ya estoy aquí colocando todas las emociones o todos los pensamientos que estoy viendo que me autosabotean, o son justamente los pensamientos que me tiran a sentir malestar, ¿no? A sentir diferentes síntomas, a lo mejor de unos inicios de depresión. No nada más es anotarlos, identificarlos, sino darle seguimientos, empezar a gestionarlos, a tratarlos. Otra forma es examinar las dimensiones del problema. Si hay una circunstancia que te estás dando cuenta que tú sientes que este pensamiento que está acá es aquel pensamiento que te agobia, es aquel pensamiento que te deja, o no, es aquel que te tumba hasta ni siquiera que te den ganas de levantarte para ir a trabajar, pues entonces hay que empezar a dimensionar, a ver, este es mi problema, lo coloco aquí. ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Esta es una herramienta súper útil. Aquello que no puedes hacer, no hay forma de que puedas resolver. Entonces, a veces, en varias ocasiones, dentro de tus diferentes posibilidades para resolver, en muchas, si empiezas a desmenuzarlas y examinar las dimensiones, te vas a dar cuenta que muchas se quedan fuera de tu campo de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esa resolución de conflictos o problemas que tienes en algún contexto, no necesariamente la forma de resolver este conflicto se coloca dentro de tu cancha. Posiblemente es una resolución que le toca a otra persona. Si tú en este ejercicio que ya venimos dimensionando ya tienes un mayor autoconocimiento de tu persona, va a ser más fácil que identifiques qué sí se coloca dentro de tu cancha y qué no se coloca dentro de tu cancha. O qué se coloca, qué porcentaje de esa circunstancia se coloca dentro de tu cancha y qué porcentaje dentro de la cancha de otra persona o de diferentes personas. Otra forma o otra herramienta de afrontamiento son asistir en la ejecución de la acción concreta. Es decir, si te estás dando cuenta que tienes que enfrentar algo y se presenta, volvemos a colocar aquí el miedo, pues entonces tienes que aliarte con el miedo y empezar a trabajar y accionar. La misma actividad me ha permitido que el postergar la acción es lo que genera mayor sufrimiento. Es como cuando, vamos a suponer que estás aquí
en un campo donde acá ves un barranco, ¿no? Y está aquí algo plano y acá está otra circunstancia plana. Y tu meta o lo que tú quieres dimensionar es llegar acá, pero aquí hay un barranco. Y entonces aquí está el miedo. Pero nada más es dar un paso, ni siquiera requieres brincar. Justamente el permanecer acá con esta incertidumbre, con este miedo, con esta inseguridad, este estancamiento de este lado, el no ejecutar la acción de permitírtelo, es lo que te va a dar más sufrimiento. No necesaria, puede que en esta acción que tú hagas del cambio, ni siquiera exista dolor. Puede ser un dolor imaginario de acuerdo a una historia que tú tengas. Entonces, esta falta de acción, pues lo que va a provocar es un mayor desgaste físico y emocional. Bien, ahora versus mente emocional, mente racional. ¿Les ha pasado que en algunas ocasiones, o digo hasta culturalmente es muy escuchado como, es que mentalmente tengo como unos resultados de aquello que quiero hacer, o sea, se me muestran como mentalmente ciertos pensamientos, pero emocionalmente siento lo contrario. Cuando no hay una congruencia de un trabajo alineado entre pensamientos y emociones, va a haber sensaciones de incongruencia. Puede haber también, no necesariamente puede ser que no esté alineado. Puede ser en muchos casos que puedes estar pensando algo y puedes estar sintiendo algo contrario a lo que estás pensando. Es decir, mi meta es lograr, voy a poner un ejemplo. Mi meta es dar una charla en un lugar, ¿no? Pero es una charla totalmente distinta a lo que yo he venido haciendo. Y entonces mi mente me dice que claro que sabes el tema y que puedes estar allá, pero lo emocional me pone y me coloca en un lugar de muchísimo nerviosismo. Entonces, puede ser una huella que no necesariamente estoy identificando racionalmente, porque de acuerdo a las experiencias que he tenido, me doy cuenta que no, es que sí puedo fluir súper bien, pero puede haber alguna huella emocional. Entonces, ¿qué vamos a atender? La huella emocional. Vamos a dejar que se manifieste la emoción y que la emoción nos hable. El cuerpo nos habla, también el cuerpo nos habla. Alguna parte de nuestros órganos nos habla, ya sean internos o externos, por supuesto que nos habla. Es decir, el discurso no necesariamente es a través de la palabra, sino el cuerpo nos habla a través del síntoma. Bien, ahora, ¿cómo es gestionar emociones? Pues si nos damos cuenta aquí en estas dos caritas que podemos ver claramente aquí, a nivel de cerebro, pues se ven de un lado colorido y de otro lado no. Si solamente colocamos la mente racional y no identificamos que hay registros o huellas emocionales, va a ser difícil que podamos atender. Miren, lo he visto también en la práctica referente a lo mejor a algunos síntomas físicos y con algunas charlas con algunas personas que atienden desde la salud física. En varias ocasiones hemos identificado que están relacionadas con algunos contextos de representaciones de pensamientos colocadas con sentimientos, que estos estancamientos de emociones o de sentimientos pueden ser los que probablemente, no quiero decir que en todos los casos, son los que enferman físicamente. Ok. ¿Qué necesitamos hacer a la hora de estudiar entonces para poder gestionar tanto lo intelectual como lo emocional? ¿Y qué nos permite a la hora del autoconocimiento? El reconocimiento y la designación de las propias emociones. Es decir, siento y me estoy dando cuenta que ante esta actividad ya lo he hecho varias veces, lo resuelvo súper bien, pero me sigo sintiendo así. Entonces, cuando empiezo a relacionar esta historia con el ejercicio de lo que estoy haciendo, estoy atendiendo esta emoción. Y entonces, al atender esta emoción, propia sensación de la emoción o propia representación o síntoma de la emoción, pues es el siguiente paso que estamos dando para el desarrollo de la misma persona. ¿Qué nos permite gestionar las emociones o qué nos regala también el gestionar? La capacidad de entender las causas de los sentimientos. Es un ejercicio que no se da de la noche a la mañana, sino que una vez que empezamos a trabajar con nuestros sentimientos y con lo que estamos sintiendo en nuestros pensamientos, estamos entonces ya colocándonos en el ejercicio de resolver ese conflicto. Entonces, al momento de atender ese sentimiento, en automático, y lo he visto en varias ocasiones, se van los síntomas, empiezan a desaparecer.
¿Qué nos permite, qué nos otorga también? El reconocimiento de la diferencia entre sentimientos y acciones. ¿Qué quiere decir? Si estoy en un ejercicio o estoy en un problema actualmente y me doy cuenta que una creencia que alguien colocó y que yo me la creí, ¿no? Una creencia en mi historia me hace sentirme de tal o cual manera en una posición, al momento de yo autogestionarla, pues entonces mi acción va a ser diferente. La forma en cómo yo resuelva ese conflicto o esa circunstancia que yo requiero atender se va a resolver de forma distinta. Mi acción se va a colocar desde un lugar distinto porque la que va a gestionar mi comportamiento soy yo. No mi comportamiento no se va a quedar ni se va a colocar en la cancha de la otra persona, sino me la apropio, lo gestiono yo y entonces en automático la forma en cómo me relaciono conmigo mismo y con el entorno va a ser de acuerdo a la representación que yo decida darle. ¿Qué más nos otorga? La tolerancia ante las frustraciones y un control del enojo. Menor cantidad de bromas. Ahí ya no vamos a estar como jugando tanto con las emociones porque vamos a ser conscientes de que la forma en cómo representemos las vivencias van a tener un efecto en nuestra persona. Entonces van a disminuir también las peleas, van a disminuir las interrupciones de aquellas metas que tú tengas, va a haber una mayor capacidad para expresar adecuadamente el enojo. Esto no quiere decir que no sientas molestia. De hecho, la molestia, volvemos a lo mismo, casi como el miedo, la molestia es una manifestación que te está determinando algo, que te está colocando una información, algo que no te va a generar bienestar. Entonces, ¿hay que permitir que la molestia se manifieste? Sí, pero la molestia no necesariamente se tiene que manifestar con eventos violentos, al contrario. La molestia, una vez que la gestionas, la trabajas, la gestionas, para que se manifieste y no vuelvas a permitir o que sepan del otro lado que eso es algo que no se puede estar colocando contigo. ¿Qué más te va a permitir? El mejor manejo del estrés y menor ansiedad y la soledad social. Ahora, en este caminar de la vida, con la pregunta que hicimos, ¿qué necesitamos hacer para poder empezar a dimensionar lo que es vivenciar, lo que es permitirte disfrutar justamente el caminar en la vida? Es ahora sí el contacto con la naturaleza, permitirte esos espacios de estar contigo. Muchas veces estamos tan sumergidas y sumergidos en todos los mandatos colectivos, mandatos sociales que nos quitamos, nos privamos de la libertad de justamente existir con lo natural. Y lo natural es lo que nos dota, lo que nos brinda de energía vital. ¿Cómo podemos aumentar esta conciencia y este contacto natural? A través de la oportunidad y la habilidad para analizar en qué entorno, en un contexto natural. Es decir, en un espacio donde puedas quitar zapatos, que tu cuerpo toque el suelo, toque la tierra, toque el agua, estés en contacto y en un lenguaje con el viento. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres vivientes. Entonces, ¿qué nos va a dar mayor energía? ¿Qué nos va a permitir la relajación? Mantener un equilibrio homeostático del ser humano, el contacto con lo natural. Entonces, no tenemos que dar estos espacios, son necesarios. No es que, es que me voy a dar 10 minutos, 15 minutos, no. Para la vitalidad y para el ejercicio de la existencia vital son necesarios. ¿Qué nos va a permitir? Esto nos va a propiciar un aumento en la habilidad de analizar, porque vamos a lo mejor en el momento a callar el ruido o la palabra y vamos entonces a relacionarnos a través del silencio. Y entonces es mayormente fácil que pueda expresarse aquello que quieras analizar de tu propia persona. Te va a permitir mejorar la resolución de los conflictos, porque al bajar el estrés, los pensamientos o la forma de resolver se manifiestan más fácilmente. Mayor habilidad en las cosas, porque empiezas a darte cuenta cuando estás tranquila, cuando bajas estrés, que hay otras formas. Generalmente cuando hay mucho estrés, pareciera que se convierte, por ejemplo, un camino de una resolución y no ves más alternativas, porque te colocas solamente en una circunstancia. Entonces, cuando te colocas ahí, lo único que haces es generar estrés y desgaste psíquico y emocional. Y cuando empiezas a relajar, a abrir las oportunidades, se abre el abanico de oportunidades.
Sociabilidad también te permite mayor contacto social. Una cooperación de forma individual y de forma colectiva te ayuda con una actitud de compartir. Te vas a dar cuenta que de pronto empiezas a relacionarte de forma distinta y una actitud más democrática. Ahora, hablando específicamente del estancamiento emocional, fíjense, aquí podemos ver en esta imagen claramente, ¿no? Si hay estancamiento emocional, pues son todas estas emociones que no han sido atendidas las que te van a llevar en la vida. Realmente tú estás decidiendo cómo vas a existir con el mundo, contigo o con las demás personas, no. ¿Quién es quien te lleva? Justamente todo aquello que está históricamente, todas aquellas huellas son las que te van a llevar. Tú no vas a caminar de forma consciente, sino al contrario, vas ahí, por el mundo, por la vida, de forma con una serie de emociones y de pensamientos que solamente lo único que hacen es generar malestar. ¿Cómo podemos entonces trabajar el estancamiento emocional? Una de las formas es haciendo higiene mental. Aquí hay 7 puntos de partida que pueden ser clave a la hora que empecemos a trabajar. Cuestiónate tus expectativas. ¿Para qué? Para darte cuenta si esas expectativas de entrada son reales o solamente son expectativas que te pones tan alejadas y lo único que van a generar es frustración. Entonces, cuestiónate tus expectativas también para colocar si son expectativas propias o son expectativas de otras personas. Despréndete de los imposibles. Los imposibles, pues ni en lo imaginario, porque lo único que van a generarse ahí son fantasmas para que tú puedas y logres o quieras lograr algo que es imposible, ¿no? Cuida de tus relaciones. En muchas ocasiones no, pues es cuestionar tus emociones, gestionar tus pensamientos, sí, pero si constantemente, imagínate un entorno donde estás en relaciones donde aquellas personas no trabajan con sus emociones, pues ese ambiente genera, propicia un ambiente hostil. Y un ambiente hostil, pues lejos de ser un ambiente que nutre, es un ambiente que coloca destrucción. Entonces, cuida de tus relaciones. Piensa sobre tus necesidades básicas. Aquí básate, creo que un punto de partida es la escala de Maslow, para que puedas dimensionar qué es lo básico que tienes que cubrir, ¿no? Como por ejemplo el alimento, el sueño, posteriormente son una de las claves, ¿no? Maslow nos puede dar muchísimo más si te das la oportunidad de checarlo. ¿Qué es lo que sigue? Pues la seguridad, por ejemplo, social, la seguridad laboral y así, en una escala de diferentes necesidades. Practica la resiliencia. La resiliencia no solo se coloca en el lugar de qué tan fuerte me siento para resolver o qué tan fuerte me siento para enfrentarme a las circunstancias. La resiliencia desde mi punto de vista se coloca mucho desde la autocomprensión y no el autocastigo. Si tú eres generosa contigo misma, contigo mismo, la resiliencia va a venir por default, porque al ser generosa y al abrazarte en las diferentes circunstancias, al ser generosa y generoso contigo, vas a estarte enfrentando a los diferentes contextos o diferentes circunstancias que pueden ser a lo mejor retantes para ti, pero al ser generoso lo vas a tomar con calma y te vas a permitir. Y entonces la solución va a ser más factible que llegue al ser generoso y generoso. Y entonces ese paso pues va a ser mucho más fácil. Y entonces en automático te conviertes en más resiliente. Márcate objetivos concretos, pero sobre todo objetivos cortos. No te marques objetivos a muy largo plazo. Al marcarte objetivos cortos, te va a permitir la sensación de una sensación de gratificación contigo misma, porque te vas en automático a la mente es como lo lograste, al tener varios objetivos cortos, es a tu mente, lo lograste, entonces en esta historia emocional, ¿cuál va a ser la sensación? La sensación de felicidad, la sensación de que puedes, a lo mejor no todas de todas, pero que puedes muchas, ¿verdad? Practica la atención plena, es decir, ¿cómo puedes aplicar la atención plena? Dándote los espacios como le mencionamos antes. Contigo misma, haces focus con lo que quieres trabajar, estás en un contexto natural, tú estás poniendo el entorno para que lo que sea que vayas a trabajar sea aquel entorno el que te sostenga. Si tú de pronto sientes que no puedes sostener alguna emoción que se va a manifestar,
el entorno lo pones adecuadamente que te propicie seguridad. Y esa seguridad, al recibirla también de afuera, se va a permear al interior. Ahora, desde este autor, Grant, nos da la aportación de cuáles son aquellas habilidades que podemos gestionar. Tenemos habilidades emocionales, habilidades cognitivas y habilidades conductuales. Fíjense. Ya dijimos, es el ser humano biopsicosocial, pero también mente, cuerpo, alma, emociones. ¿Ok? ¿Cuáles son las emociones desde diferente aspecto que podemos trabajar? ¿Cuáles son las habilidades que podemos desarrollar? Es desde lo emocional, identificación y designación de sentimientos. Expresión de sentimientos. No solamente que lo identifiques, sino que también los expreses. Poco a poco vas a ir desarrollando la habilidad de cómo expresarlos. Evaluación de la intensidad de los sentimientos. ¿Qué tanto lo sientes? El manejo de los sentimientos. Estoy sintiendo esto, pero yo determino que no va a salir de esta forma. La postergación de la gratificación. No necesariamente tienes que sentir el bienestar en el momento. Muchas veces hay que postergar la gratificación para que el ejercicio se coloque en lo directo, en lo primario, y la gratificación viene posterior. Una vez, esto es como cuando gestionas los hábitos. Empiezas a trabajar en el momento, lo vas colocando, lo vas colocando, lo vas colocando. De momento a lo mejor no te sientes satisfecha, aunque tú dices, híjole, es que yo, por más que intento que con tal persona me pueda relacionar de una forma diferente, con el tiempo va a llegar la gratificación no de la otra persona, sino justamente de tu autogestión. El dominio de impulsos es clave. No permitas que tal cual como lo sientes salga, sino que tú te coloques en el filtro y en la autonomía de aquello que va a salir. La reducción del estrés, hay diferentes ejercicios para reducir el estrés. El conocimiento de la diferencia entre sentimientos y acciones. ¿Por qué? Porque si tú crees que una determinada acción que hiciste con una persona lo determinó el sentimiento, olvídate. En automático ahí ya es incongruencia. Tienes que identificar que la acción es independiente del sentimiento y de la representación para que puedas colocarlos y trabajar con cada uno de ellos. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? La conversación personal, es decir, el diálogo interno, la lectura e interpretación de las señales sociales, todos aquellos estereotipos o marcas sociales que te dicen de cómo tienes que ser, ¿no? O, por ejemplo, cómo tiene que ser una familia bien, cómo tiene que ser una persona exitosa. Presta atención, porque muchas veces solamente se colocan para tener personas cautivas de todos los mandatos sociales y no personas congruentes y generosas consigo misma. ¿Y qué propicia? Pues personas frustradas. Empleo de pasos para solución de problemas y toma de decisiones, comprensión de la perspectiva de las y los demás. No solamente es súper necesario para llegar a un bienestar, no solamente colocarte en lo que tú requieres. Necesitas también colocar lo que tu entorno requiere y las personas que están en el entorno. No vas a estar a disponibilidad completa, lo que sí es que vas a estar en un trabajo de la forma en cómo te estás relacionando con el otro, porque es una devolución. Con el otro me refiero a persona, hombre o mujer, con la otra persona para la devolución que te va a regresar. Comprensión de normas de conductas culturales, actitud positiva hacia la vida y conciencia de una misma o uno mismo. ¿Cuáles son las habilidades de conducta? Pues hay que prestar atención a las no verbales y las verbales. ¿Por qué coloqué principalmente a las no verbales? Porque las no verbales son el 80% de lo verbal. El discurso que tenemos, muchas veces nos mentimos. Podemos estar diciendo algo, pero realmente lo que estamos diciendo es muy incongruente como estamos actuando. Entonces hay que prestar atención a lo no verbal individual y a lo no verbal colectivo. ¿Cómo? Al contacto visual. El contacto visual te dice, por supuesto, si no tienes contacto visual con la persona, también te da información. La expresividad facial es una fuente de información muy bondadosa. Te da muchísima información la expresión facial. El tono de voz, por supuesto, y los gestos. Las verbales, ¿cuáles son? Los pedidos claros,
Esa es una forma de generar la habilidad de conducta verbal, que haya claridad, no hay que divagar, hay claridad. Una respuesta eficaz a la crítica. Si recibes críticas, puedes devolver no desde la violencia, sino puedes devolver, no estoy de acuerdo, y ahí en ese momento haces filtro, ¿no? Entre lo que te están dando y lo que tú determinas que vas a recibir o lo que estás otorgando también. Resistirse a las influencias negativas, definitivamente cualquier circunstancia que venga negativo, destructivo desde el exterior o desde el interior, hay que ponerle ahí un límite. Hay que empezar a bordear a todo aquello negativo que lo único que hace es contaminar, ¿no? Y probablemente sumar mayor al estancamiento emocional. Escuchar a las y los demás. Escuchar no solo es oír, no solo, sino escuchar más allá del discurso, de escuchar lo verbal y no lo verbal, junto con lo emocional. Y la participación en grupos positivos de pares, que son pares de la misma nivel, a lo mejor en edad o a lo mejor de profesión, pero en pares esto retroalimenta muchísimo. Ahora, si gestionas, con esto vamos a empezar a cerrar la charla para dar la oportunidad. Si tienes alguna duda, comentario o alguna reflexión que quieras compartir, por favor, daré lectura en el chat. Ahora, si tú gestionas y quieres cambiar tu chip mental con tu chip emocional, la primera pregunta que fue al inicio de esta charla es, ¿cómo se encuentra tu frecuencia emocional? Date la respuesta. Pregúntate, ¿cómo se encuentra tu frecuencia emocional? Tenemos altibajos todo el tiempo. Los altos y los bajos te permiten el conocimiento, pero antes de eso, el conocimiento te lo permite lo que interpretes de lo que vives. Es decir, estamos existiendo y estamos viviendo. ¿Nos vamos a librar de emociones que no son gratificantes? No. Las emociones existen. Por eso está la diversidad de emociones que nos dan información. Las empezamos a conocer y entonces a la hora que nos relacionamos en esta existencia que tenemos con el mundo, empezamos a filtrar lo que vamos vivenciando en la representación que estamos teniendo, pero empezamos a hacer una escala de equilibrio, un manejo de nuestra propia frecuencia emocional. Si son muchas circunstancias que te bombardean de circunstancias que generan dolor y que son reales, requieres hacer tú otras para generar un equilibrio que te generen gratificación. De ahí, por ejemplo, vamos a suponer, si estás en un estado de depresión, ¿qué es lo que necesitas trabajar? No solamente colocarte en la depresión, hacer varias acciones que a lo mejor de momento, pues no, emocionalmente no te sientes como para hacerlas, pero hay que trabajar con las habilidades mentales para empezar a tener así un tic, 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 porque en el constante existencia va a ser así. Entonces, circunstancias de calma, trabajas el estrés, contacto con la naturaleza, sigues con tus objetivos, eso no quita que hay circunstancias que pueden generar dolor, tristeza, miedo, pero vas a estar mediando y tú misma vas gestionando tu frecuencia emocional. Bien, por mi parte es todo y espero que esto nos pueda fortalecer, nutrir en el tema de cambiar el chip.